Bueno, buenas tardes. En el día de hoy haremos otra recopilación de artículos en un tema específico que va a ser sufrimiento fetal. Somos la rotación 3470, estudiantes de medicina de pregrado de la Universidad del SINU bajo la tutoría del doctor Félix Canencia. Mi nombre es María Camila Carmona y empezaré pues exponiendo un artículo que se llama Pasaporte. Diabetes progestacional y gestacional y su asociación con sufrimiento fetal agudo, la taquipnea transitoria del recién nacido, la sepsis neonatal y la mortalidad neonatal en dos hospitales en Lima, Perú, alrededor de los años 2000 a 2015. Este estudio fue publicado en el 2020 en el país de Perú. Pasa por Bueno, primeramente hay que tener en cuenta que, como sabemos, la diabetes gestacional es prácticamente la intolerancia a los carbohidratos, que la diferencia de una diabetes de adulto, por ejemplo, que es más que todo por pues, causas metabólicas y demás. ¿Qué pasa en este punto? Que la principal problemática que tenemos acá es que la diabetes gestacional a nivel mundial se estima entre un 16%, que varía más que todo en la población estudiada y especialmente en Latinoamérica, en países como Puerto Rico, México e incluso nuestro país de Colombia registran altas cifras que son más que todo entre 15 y el 11% respectivamente. Ya hablando de un tema específico de lo que es el sufrimiento fetal, él se caracteriza, como sabemos, de una hipoxia intrauterina que se manifiesta con variaciones en la frecuencia cardíaca fetal. La otra problemática que tiene relación con la diabetes gestacional es que este se ha visto asociada justamente a esta diabetes y más que todo con mujeres tanto que padezcan de preeclampsia y de eclampsia. Entonces, por lo anterior, este artículo que quiso fue evaluar la asociación que hay entre estos dos aspectos, la diabetes pregestacional y gestacional, con ciertas morbilidades neonatales, como lo es el sufrimiento fetal, por ejemplo, la taquina transitoria, sepsis neonatal y la mortalidad neonatal intrauterina. La población que se llevó a cabo fueron alrededor de 183.926 gestantes que ambos hospitales, es decir, un hospital nacional de 2 Mayo y el hospital docente madre niño de San Bartolomé, que en la ciudad de Lima, en Perú. Pasaporte. Ahora, el método específico aquí que ellos quisieron tomar es que se evaluó la población, tanto maternal como neonatal, que tuvieron antecedentes de diabetes y diabetes gestacional, y que tuvieron estas complicaciones para los años 2000 y 2015. Lo que hicieron prácticamente fue una recopilación de historias clínicas que estaban en la base de datos de los dos hospitales. Por eso este estudio es un estudio retrospectivo, pues como pudimos darnos cuenta, además de retrospectivos analíticos. Pasa, porfa. Disculpa, pasa la anterior. De acuerdo a la metodología que ellos realizaron, como pudimos ver en la figura 1 de la diapositiva anterior, porfa, nos pudimos dar cuenta que que en esta figura específicamente se va a evidenciar lo que es la población inicial de 183.926 gestantes. Luego de que se tomaron los criterios de inclusión y de exclusión, esta población se redujo a 145.687 gestantes que tuvieron alrededor de la edad materna alrededor de 26 años de edad. Ahora, en esta segunda gráfica que vemos en esta diapositiva, nos vamos a dar cuenta que en la tabla 1, todas estas dos tablas en realidad es una sola tabla, y ellos lo que mencionan aquí son como las características generales de la población que se tuvo en cuenta, las gestantes que estuvieron entre los años 2000 y 2015, y entonces como resultado se dieron cuenta que la incidencia pregestacional fue de al menos un 0,1%, y de las diabetes gestacionales fueron menos de un 0,4%. En realidad las cifras son bastante bajas en ambos hospitales a pesar de la cantidad de pacientes gestantes que tuvieron. La incidencia de diabetes, más que todo, fue mayor en mujeres que tuvieran mayoría de edad, es decir, mayor de los 35 años, con un 1%, comparada con las gestantes que tenían entre 15 y 34 años, que eran solamente el 0,7%. Si seguimos dándonos cuenta, en realidad es una cifra bastante, pues, baja. Pasa, porfa.
Bueno, ya respecto a esta tabla, en realidad lo que nos damos cuenta aquí es que en los señalamientos que nos damos cuenta se demuestra más que todo la asociación que hay entre la sepsis neonatal temprana, el sufrimiento fetal, la taquimia transitoria, pues, del recién nacido, con las variables más que todo exposición, que fueron la edad, la diabetes prestacional y todos los parámetros que ya les mencioné anteriormente. ¿Qué pasa aquí? Que al menos el 1% de todas estas pacientes respecto a todos estos parámetros tuvieron el sufrimiento fetal. La sepsis neonatal temprana se dio en al menos un 2%, la mortalidad intrahospitalaria se dio entre el 1 y el 3% de todas estas gestantes con estos parámetros que los acabo de, que pues podemos ver en las diapositivas. Y la taquipnea transitoria de recién nacido, tanto la sepsis neonatal como el sufrimiento fetal, en realidad no tuvieron como como una relación directa con la diabetes materna, que es como el primer parámetro que revisaron en este estudio, ya sea pre o intragestacional. Por otro lado, la presencia de esta diabetes gestacional junto con la sepsis neonatal temprana y el sufrimiento sí se vieron asociados a lo que fue la mortalidad materna neonatal y la mortalidad materna y la neonatal que fueron intrahospitalarias. Pasa, por favor. Ahora, de manera de conclusión, pues tenemos que tener en cuenta que actualmente se sabe que la prevalencia de la diabetes pregestacional y gestacional se encuentra en aumento, a pesar de que las pequeñas cifras que se vieron aquí en realidad solamente fueron estudios de Perú. Si nos ponemos a investigar entre otros países, en especial aquí en Colombia, de hecho, están en alza. Entonces, aquí lo importante es como lograr concientizar a todas las personas de que pueden presentar estos factores de riesgo y que tienen que tener como controles tempranos para evitar lo que es la morbilidad y la mortalidad, o de las pacientes que ya lo padecieron, también tienen que tener en cuenta los controles específicos. Gracias. Bueno, continuando con la presentación de los casos, mi nombre es Cristina La Barrera y hoy les traigo el artículo sobre, siguiente, por favor. Asociación entre la calidad percibida por la madre y el patrón de movimientos fetales y la muerte fetal tardía fue realizado por la Facultad de Medicina de Nueva Zelanda, publicado en el año 2019 a través de la revista Nature. Siguiente, por favor. Bueno, el artículo básicamente comienza diciendo que es un problema bastante frecuente a la atención de la maternidad, la disminución de los movimientos fetales. Se dice que entre el 4 y el 16% de las mujeres que lo presentan o están alterados o están disminuidos, pues se asocian a un sufrimiento fetal y aparte de eso, pues su posible muerte y demás resultados no deseados, como por ejemplo alguna hemorragia fetomaterna, un accidente del cordón o un deterioro del neurodesarrollo de largo plazo. Se supone, sí, se supone, o se dice que la disminución de los movimientos fetales es una respuesta compensatoria a la insuficiencia placentaria que está presente, que sabemos que es una de las razones primordiales sobre sufrimiento fetal. Entonces, ¿qué pasa? Que el feto a través de la disminución de los movimientos fetales, pues conserva su energía y por lo tanto puede decir o advertir tempranamente a través de este síntoma, por así decirlo, pues de la advertencia temprana de su condición de sufrimiento o de su deterioro. Entonces, el objetivo que plantea este artículo, lo que quisieron ellos hacer fue explorar la relación entre la percepción materna de la calidad y el patrón de los movimientos fetales y la mortalidad tardía. Los materiales y métodos que utilizaron, ellos utilizaron fue un estudio, perdón, de casos y controles, en el cual lo realizaron en 7 regiones de la salud de Nueva Zelanda. ¿Entre qué periodo? Entre el periodo de 2012 de febrero hasta diciembre de 2015. Entre esa época o entre esos años representados, por así decirlo, dijeron por ellos, por 600.000 nacimientos en Nueva Zelanda cada año. Los criterios que ellos tuvieron de exclusión fueron mujeres que tuvieran embarazos múltiples o bebés que ya venían con anomalías congénitas mayores. Como se puede observar en la gráfica que está el diagrama de flujo, pues de los participantes, quiénes fueron evaluados, quiénes fueron los casos y quiénes fueron los controles. En resumidas cuentas, pues los casos eran las mujeres que habían experimentado un
mortinario único tardío, es decir, mayor de las 28 semanas de gestación, y fueron entrevistadas lo antes posible después de su mortitato y además y antes de las 6 semanas posteriores al parto. Esos fueron los casos. Y entre los controles utilizaron a mujeres con embarazos únicos, no anómalos en curso, que estaban seleccionados al azar de la lista de la reserva, pues del hospital en función de la coincidencia de la frecuencia, pues de la distribución esperada, de los mortinatos por la región en Nueva Zelanda y pues de la gestación. Entre las variables que ellos tuvieron en cuenta fueron pues preguntas sobre los movimientos fetales, los factores del estilo de vida, la dieta, el sueño. Ellos realizaron el método a través de entrevistas, fueron completadas, ellos dicen que los completaron en julio de 2013 y que las entrevistas que le hacían pues duraban más o menos 1 hora en realizarse. Siguiente, por favor. Bueno, entre los resultados, como se puede observar en la primera tabla, pues ahí está la caracterización de cada paciente, pues teniendo en cuenta el índice de masa corporal, el índice, o sea, en la época en la que se encontraba en la gestación y demás variables que tuvieron en cuenta. Y pues en total, de las 733 mujeres que se inscribieron al estudio, 164 mujeres tenían mortinato tardío y 569 mujeres eran de control con un embarazo de curso que estaban emparejados por la gestación y la localidad. Entonces, esa tasa de reclutamiento representa un 65% de los casos y un 62% de los controles que ellos escogieron, que fueron elegibles. Entonces, las mujeres con mortalidad, el motivo más frecuente de consulta para el profesional, como se puede observar en la tabla que está en la mitad, fue el diagnóstico de muerte fetal, que fueron de la disminución de los movimientos fetales, que fue en el 39%. Después de esto, seguido por el trabajo de parto, que fue en el 27%, y el 17% de estos casos, pues fue la muerte fetal, que se descubrió en una visita prenatal de rutina. Entonces ellos lo que hacen es comparar estos movimientos fetales percibidos por la madre en 2 semanas previas a la muerte fetal. Y pues en la entrevista para los controles lo que hicieron fue emparejar por gestación. Entonces la mayoría de los controles, que estamos revelando un 58% de los controles, pues informó que hubo un aumento en los movimientos fetales en las últimas 2 semanas. Y bueno, ahí en la tabla 2 se observa, como dije anteriormente, pues el análisis univariable de las percepciones de cada madre con relación a la frecuencia y a la fuerza de los movimientos fetales en las últimas 2 semanas, y como resultado se dieron cuenta de que esto eh, estaba asociado a la muerte fetal. Aparte de eso, ellos encontraron que la percepción materna sobre el hipofetal se asoció con una probabilidad reducida de muerte fetal. Y ellos no encontraron relación entre la muerte fetal tardía y los patrones de movimiento fetal con relación con el hambre y el consumo de alguna sustancia o bebida. Es decir, que no era una variable la dieta de la madre para eso. Listo. Si observamos la gráfica de colores, pues aquí está representado la diferencia que está entre los casos y los controles sobre los movimientos fetales en los diferentes horarios de la mañana. Es decir, ellos llegaron a la conclusión estaban presentes los movimientos fetales diurnos, pero en la mañana era un poco más tranquilo. Y en la tarde y por la noche se asoció a una muerte fetal tardía. Entonces, la perspectiva de estos movimientos intensos por la tarde o durante la noche se asoció con una disminución de la probabilidad de muerte fetal tardía. Siguiente, por favor. Bueno, ellos básicamente en su discusión, lo que ellos dicen o lo que ellos plantean es que hay que comprender que las alteraciones en los patrones de los movimientos fetales es clínicamente importante. En el estudio y en otros demás estudios que ellos comparado, pues han demostrado que es común que el feto disminuya sus movimientos fetales y está asociado al sufrimiento fetal y pues obviamente a la muerte fetal. En este estudio, lo novedoso que ellos pudieron encontrar clínicamente fueron 2 hallazgos que ellos hicieron. En primer lugar, fue que encontraron que hay un fuerte patrón diurno en la percepción de la fuerza de los movimientos fetales y que las mujeres perciben que su feto está tranquilo por la noche y que tiene una posibilidad de casi 4 veces mayor de muerte fetal tardía. Y el segundo hallazgo que ellos encontraron clínicamente relevante para este estudio
fue que la perfección materna del aumento de la duración de los movimientos fetales en las últimas 2 semanas se asociaba más con una reducción de 4 veces en la probabilidad de muerte fetal tardía. Y pues ellos también hablaron mucho sobre la presencia o ausencia del hipo, que también está relacionado con la muerte fetal. Pues ellos dicen, o sea, aunque no se conoce muy bien su fisiopatología o su fisiología, pues ellos dicen que la hipótesis que ellos plantean es que el hipo fetal tiene un papel muy importante en el desarrollo de los músculos respiratorios del feto, preparándose así también para la succión y regulando el volumen que tiene en el líquido amniótico de la gestación temprana. Y además, el control central del arco reflejo del hipo, pues está en el tronco cefálico. Entonces, lo que sugiere es que la presencia del reflejo del hipo en el feto puede indicar o no la función neurológica normal en, en el feto. Pues ellos recordaron y dijeron que obviamente en los casos de estudios y controles existen unas limitaciones que son los sesgos de recuerdo. Sin embargo, ellos lo que hicieron para tomar una medida para tratar de evitar ese sesgo fue minimizar el riesgo mediante el uso de los cuestionamientos estructurados para recopilar los datos del movimiento fetal lo más cercana a la fecha, es decir, lo más antes posible con respecto al tiempo. Y pues bueno, ellos llegaron a la conclusión que el estudio confirma la importancia de la percepción materna, de la disminución de la fuerza y de la frecuencia de los movimientos fetales asociados con una muerte fetal. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es David de la Osa y hoy les traigo a colación un artículo, pasa, que habla técnicamente de la evaluación integrada del bienestar en un feto apropiado para la edad gestacional e insuficiencia placentaria aguda debido a la corionionitis histológica, reporte de un caso. Este artículo pues, fue hecho en la revista Materno-Perinatal de Perú en el año 2022. Pasa. Bueno, a manera de introducción, ellos nos dicen a nosotros primeramente que, digamos, sí, por lo general uno siempre asocia afecciones y complicaciones perinatales o maternas fetales a aquellos fetos que por lo general no, digamos, no llegan con una edad gestacional adecuada al trabajo de parto o que no tienen un crecimiento adecuado. Pero entonces hacen énfasis de que también en pacientes, por ejemplo, lo que es el caso clínico, pacientes que vienen con una edad gestacional adecuada y que además de eso vienen con un crecimiento intrauterino pues también normal, entonces estos no quedan, digamos, exceptos de, digamos, padecer algunas afecciones, como por ejemplo la asfixia, presencia de líquido meconial, síndrome de aspiración por dicho líquido, muerte perinatal, sufrimiento fetal intraparto, entre otros. Entonces, ellos dicen que esta incidencia de afecciones en pacientes con edad gestacional adecuada y crecimiento uterino adecuado se debe más que todo al descuido de las iniciativas globales de salud pública y también de derechos de las mujeres. Entonces, pasa, porfa. Entonces, el caso clínico lo presentan en comparación, digamos que con una de las principales causas que tiene el hecho de una insuficiencia placentaria aguda, pero digamos, perdón, plantean una diferencia, que es el caso clínico aquí, que es en base a una insuficiencia aguda placentaria, pero por una corionionitis en un feto de edad gestacional normal o acorde, y lo comparan con la retención de crecimiento intrauterino. Ahora, ¿por qué lo comparan? Porque por lo menos en ambos se da hipoxia fetal, pero el mecanismo de la hipoxia es tanto diferente para uno como para el otro. Por lo general, en la restricción de crecimiento uterino, la hipoxia se da por obstrucción principalmente. Entonces, ellos fundamentan la presentación del caso clínico en que no hay protocolos establecidos todavía y específicos para diferenciar una insuficiencia placentaria aguda de tanto de un feto con edad gestacional normal y crecimiento uterino normal en comparación con uno de restricción de crecimiento. Entonces, traen a colación el caso clínico de una paciente tercigestante que llega al servicio de urgencia principalmente por sangrado vaginal escaso. No tenía o no presentan sobre todo los demás antecedentes completos sobre los demás antecedentes importantes de la paciente, pero sí presentan, por ejemplo, de que el parto o la gestación anterior se terminó por cesárea,
y que, digamos, no tenía antecedentes patológicos de importancia. Entonces, en cuanto a la evaluación clínica inicial, pues se encontró una presión arterial de 90 a 60 milímetros de mercurio, una altura uterina de 32 centímetros, en cuanto a los latidos cardíacos fetales, perdón, 152. Entonces, como podemos observar en cuanto a la evaluación ecográfica Doppler que está a la mano izquierda de diapositivas, pues tenemos que esta fue la que se realizó en la primera hora después de llegada a la paciente. ¿Qué podemos identificar en esa ecografía? Bueno, principalmente le hicieron perfil biofísico que salió 6 de 8 por movimientos fetales disminuidos. También le hicieron índice de líquido amniótico que salió normal. También, bueno, perdón, salió disminuido. También le hicieron entonces todo lo que es el índice de pulsatividad de las, digamos, principales arterias o vasos sanguíneos a nivel de la conexión materno-fetal, como es la arteria umbilical, la arteria uterina, la arteria cerebral media y también el ducto venoso y también el istmo aórtico. Ahora, la alteración que trajo esta ecografía fue principalmente que hubo una vasodilatación de la arteria cerebral media y que además hubo una alteración en el limbo aórtico, que había, digamos, que tuvo problemas en cuanto a la diástole. ¿Qué quiere decir esto? Pues digamos que en una hipoxia fetal se traduce la vasodilatación de la arteria cerebral media como un mecanismo de defensa para que llegue más sangre al cerebro, porque obviamente está en hipoxia y en hipoperfusión el feto. Y entonces tenemos que, en cuanto al ritmo aórtico, pues lo que presentó también fue lo que les dije anteriormente, había restricción del paso del flujo normal de sangre. Pasa. Bueno, en cuanto ya a lo que es, digamos, el monitoreo electrónico fetal, tuvimos entonces que primero le realizaron dos, uno a las 3 horas y otro a las 5 horas. Por lo general, entre las 3 horas, pues salió con un puntaje de la prueba de Fisher modificada de 5 puntos. Como podemos observar en el cuadrito de la derecha, pues sí, no se observa mucho, está borroso, pero así era la foto del artículo. Entonces tenemos que, recordemos las 5 variables que evalúan, digamos, línea de base, es decir, cuál es la frecuencia cardíaca fetal, también evalúa lo que es la variabilidad, también lo que son las aceleraciones, desaceleraciones y los movimientos fetales. Entonces recordemos que el puntaje, entre más mayor puntaje tenga, recordemos que va de 0 a 2, entre mayor puntaje tenga, pues digamos que mejor pronóstico tiene el feto o digamos que más sano está o normal o no hay alteraciones. Por lo que solamente el feto pues, presentó solamente 5 puntos, sacó solamente positivo en la línea de base que presentó una frecuencia cardíaca fetal de 155. En cuanto también a las desaceleraciones estuvieron ausentes y en cuanto al movimiento fetal lo mantuvo entre el 1 y 4. Pasa. Ok, ahora ya después que digamos a las 5 horas se decide realizar cesárea, por lo que obtenemos entonces como producto un recién nacido masculino de 286,46 gramos, talla de 47,5 centímetros y un algas de 8 y 9. Ahora, entonces, en cuanto a la patología o sí, los hallazgos patológicos histológicos que encontramos en cuanto a la placenta, pues tenemos que la placenta estaba manchada por un líquido meconial. Ahora, es un punto clave recordar que el líquido meconial no solamente puede ser originado por hemorragia de prendimiento de placenta. En este caso, el líquido meconial, lo más seguro es que en el caso, en el reporte del caso, plantean que lo más seguro es que haya sido a nivel intestinal por la hipoxia que presentaba el feto. La imagen de abajo podemos ver la corroboración histológica de la corionionitis subclínica. Podemos observar entonces en la parte de arriba, el círculo de arriba, indica la cantidad de neutrófilos que había en el año en comparación con eh, en la parte de abajo, que obviamente vemos una proliferación de neutrófilos, dando obviamente positivo o confirmando el diagnóstico de corionionitis subclínica. Y en cuanto a la parte derecha, pues la infección no solamente, digamos, se mantuvo al nivel del año, sino que también llegó hasta el cordón umbilical. Entonces podemos observar en la imagen de la derecha los polimorfios nucleares en el cordón umbilical, que de hecho esta también fue la razón por la que la placenta se tintió de líquido meconial. Pasa. Bueno, en cuanto a las discusiones y conclusiones, principalmente empezando por las discusiones, tenemos que, como les dije al inicio de la presentación, hay una
clara diferencia en cuanto a la presentación clínica y la fisiopatología o mecanismos de patología, tanto de la restricción de crecimiento intrauterino y una insuficiencia placentaria aguda, pero en un feto de edad gestacional normal y un crecimiento intrauterino normal. Ahora, la discusión plantean sí que una de las herramientas principales es el bienestar fetal, pero este es observador dependiente, que de hecho en el caso clínico reportan que se clasificó, digamos, hubo un error, el que reportó el primer bienestar fetal o el primer monitoreo fetal a las 3 horas, pues no tuvo en cuenta la variabilidad y las desaceleraciones que se encontraron en la primera evaluación. Eso primero que todo. Y como segundo, tenemos que uno de los ayudas diagnósticas que más ayuda a orientar en estos casos es el ecodoppler. Pero ¿qué pasa con el ecodoppler? Principalmente tenemos entonces que una restricción de crecimiento uterino debido a su mecanismo patológico que es la obstrucción va a tener alteración tanto en el ducto venoso como en las arterias umbilicales o arterias uterinas. ¿Qué pasa? Que obviamente en un feto de edad gestacional normal y de crecimiento intrauterino normal, pues este no va a estar presente ahí. Entonces, por lo que en el caso clínico se guiaron fue de la arteria cerebral media, que estaba alterada y se encontró vasodilatada, al igual del ritmo aórtico que se evidenció que había problemas en la diástole. Entonces, esa es la principal discusión de que debido a que no hay métodos planteados y ya postulados para cómo manejar o descubrir una insuficiencia vascular placentaria en un feto que está pues normal en todos sus aspectos, tanto crecimiento como edad gestacional, ellos dicen que hay que seguir investigando, como conclusión, dicen que hay que seguir investigando qué parámetros o qué métodos hay que utilizar. Proponen aquí el uso de la arteria cerebral media y el limbo aórtico, pero que obviamente requiere más estudios, requiere más revisiones, porque es importante saber diferenciar de el manejo o, digamos, el soporte diagnóstico para ambas, digamos, ambas entidades. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Luisa Janet Durango Jiménez y el artículo que escogí lleva por título Utilidad del índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media para el diagnóstico de hipoxia y acidosis fetal en embarazos a término. Fue publicado aquí en Colombia en 2019. Pasa por El artículo nos empieza hablando sobre datos estadísticos y nos dice que en varios países entre el 2 y de entre 2 a 4 de cada 1000 recién nacidos a término, estos van a sufrir hipoxia antes o durante el parto. Aproximadamente el 15 al 20 de ellos mueren en periodo neonatal y de los sobrevivientes alrededor del 25% presentan problemas neurológicos. La Organización Mundial de la Salud estima que anualmente hay 4 millones de recién nacidos con asfixia, de los cuales unos 800.000 desarrollan secuelas neurológicas y una cantidad similar fallece debido a estos eventos. También nos menciona que la encefalopatía hipóxico-isquémica perinatal es una preocupación significativa debido a sus implicaciones médicas, sociales y legales. Clínicamente, esta se va a manifestar como un síndrome en el que se produce una grave interrupción o disminución del intercambio de gases en la placenta o los pulmones, lo que va a provocar bajos niveles de oxígeno en la sangre, aumento de dióxido de carbono y falta de oxígeno en los tejidos, acompañado de esto una acidosis metabólica. Entonces, ante la hipoxia, nos dice el artículo, el feto responde adaptando su ritmo cardíaco, su presión arterial y su flujo sanguíneo. En caso de hipoxia fetal, se va a activar una adaptación de la circulación que va a priorizar el flujo de oxígeno hacia el cerebro y órganos vitales de sangre, pues, la cual conlleva el oxígeno. Y a esto se le llama efecto preservador de la circulación cerebral. Pasa por. Pasa, porfa. Bueno,
Este fue un estudio descriptivo, prospectivo, de evaluación de método diagnóstico y de corte transversal con un enfoque de análisis cuantitativo. La muestra estuvo constituida por 262 pacientes de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión que fueron. Criterios de inclusión, primeramente, pacientes con embarazos de 37 semanas hasta 41 semanas con 6 días por fecha de última menstruación o ecografía de primer trimestre, que se encontraban en fase activa de trabajo de parto. Pacientes a quienes se les determinó el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media mediante estudio ecográfico Doppler y cualquier paridad o paciente con cualquier edad materna, perdón. Y los criterios de inclusión que ellos utilizaron o consideraron fueron gestantes que acuden al hospital en segundo periodo de trabajo de parto, gestantes que presentaron desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, malformaciones fetales, placenta previa sangrante, ruptura uterina y también un embarazo múltiple. Y también aquellas que tenían o consumían drogas depresoras del sistema nervioso. Pasa, por favor. Bien, entonces, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos? El índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media para el diagnóstico de hipoxia y acidosis fetal demostró una sensibilidad del 73.3% y una especificidad del 91,4%. Y un valor predictivo positivo de 52,4% y un valor predictivo negativo de 96,4%. De 42 pacientes con índice de pulsatilidad patológico, 22 tenían un pH de cordón umbilical patológico también y 20 de ellas no lo tenían. Y de 220 pacientes con índice de pulsatilidad normal, 8 tenían un pH de cordón patológico y 212 de ellas no tenían un pH de cordón patológico. De las pacientes con índice de pulsatilidad patológico, el 52.4% presentó un pH de arteria umbilical patológico, mientras que el 96.4% de las pacientes con índice de pulsatilidad normal presentó un pH normal y sobre el 3,6% presentó un pH patológico, como lo podemos observar en la gráfica de la derecha. Pasa, por favor. Bien, de las pacientes con índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media patológico, el 35,7% presentó asfixia perinatal con Apgar menor a o igual a 6 a los 5 minutos. Y el 96,4% de las pacientes con índice de pulsatilidad normal presentaron un Apgar igual o mayor a 7, lo cual es vigoroso a los 5 minutos, como podemos ver en la primera tabla. En la segunda tabla, de las pacientes con índice de pulsatilidad patológico, el 76.2% presentaron líquido amniótico meconiado y el 23.8% líquido amniótico normal, mientras que solo el 29.5% de las pacientes con índice de pulsatilidad normal tuvieron un líquido amniótico meconiado. En la tabla de la parte inferior nos dice que el 26.2% de las pacientes con índice de pulsatilidad patológico se hospitalizaron, comparado con un 4.1% que se hospitalizaron de las pacientes que tenían un índice de pulsatilidad normal. Y asimismo, ellos también observaron un caso de un recién nacido fallecido que tenía un índice de pulsatilidad patológico. Pasa, por favor. Bueno, este artículo principalmente discute el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media como una herramienta que es bastante eficaz para detectar la hipoxia y la acidosis fetal. Este tiene una alta sensibilidad y especificidad en la detección con valor predictivo positivo determinaron ellos de 52.4% y un valor predictivo negativo de 96.4%. Además, se relaciona también el índice de pulsatilidad con resultados perinatales adversos como un pH bajo, una puntuación de Apgar baja, líquido amniótico meconiado y hospitalización por asfixia perinatal. En resumen, el índice de pulsatilidad es recomendado para evitar
para evaluar, perdón, la hipoxia fetal y este se asocia con desenlaces negativos en caso de vasodilatación cerebral patológica. Gracias. Bueno, continuando con la presentación de nuestros artículos, mi nombre es Manuel Echenique. Siguiente, por favor. El artículo que yo escogí fue el SARS-CoV-2 Placentitis Associated with B1, que es la variante Delta del COVID, y pues su relación con el riesgo del distrés fetal. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en este artículo, pues bueno, ellos nos empiezan y nos hablan de que hay pues información limitada sobre el impacto específico que tiene el COVID sobre la materna. Respecto con la variante del SARS-CoV-2 2B1617, que es la variante Delta, y cómo afecta este pues a los resultados de los embarazos. Entonces aquí se escribieron 3 participantes, se escribieron en un bioreceptorio de COVID-19 durante su gestación, eh, aprobado pues obviamente por una junta de revisión institucional. Todos estos participantes pues dieron su consentimiento informado. Los casos ocurrieron en agosto durante el 2001 en el hospital de Massachusetts, en el Hospital General, tras la aparición y posterior predominio de dicha variante Delta en la comunidad de Massachusetts. Como referencia, pues durante el mes de agosto de 2021 se realizaron 348 partos en dicho centro y todos fueron examinados para el SARS-CoV-2. En el momento del parto, pues según la política del hospital, pues, les tuvieron que hacer esta prueba para saber, para reunir pues información acerca de esto. 7 mujeres embarazadas que dieron a luz en agosto dieron positivo para esta variante del COVID y esta variante, pues, en ese momento era muy predominante en Massachusetts, incluidas las 3 mujeres en estas 7 que vamos a hablar ahora un poco más adelante. Entonces, en el momento en que estas 3 mujeres, pues, dieron a luz, en el momento del parto, pues, se recogieron las biopsias placentarias de los lados maternos y fetales de dicha placenta. También se recolectó lo que fue el plasma materno, el frotis nasofaringeo al ingreso al hospital para el parto. El ARN total pues se extrajo de homogenizados placentarios, muestras de plasma e hisopos nasofaringeos. Y pues obviamente lo que fue la carga viral del SARS-CoV-2 pues se cuantificó usando pues un conjunto de sondas y cebadores de dicho tiempo se usaban para eso. Lo que fueron las placentas, pues se enviaron para un examen patológico completo y se examinaron macroscópicamente, que hablaremos más adelante cuáles fueron los resultados. Y se tomaron pues unas muestras de acuerdo a las recomendaciones que ellos tenían pues para dicho artículo, que fueron muestras de 4 sesiones de la placenta, que fueron el cordón umbilical, membranas y 3 secciones del parenquima. Estas muestras pues se fijaron en formalina, se procesaron y se incluyeron y usaron una tinción de hematoxilina y eosina para usar pues el examen histopatológico pues de dichas placentas. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más sobre los casos. Bueno, en el caso 1, en el momento pues, de este informe, la información completa sobre la causa anatómica o genética de la muerte, porque en este caso hubo muerte fetal de los casos 1 y de los casos 3. En el caso del 1, del primero, en el marco de la detección de su ADN libre de células bajo riesgo, pues se hizo una ecografía de estudio anatómico normal. Pero entonces nosotros aquí podemos ver las tablas y vemos la relación entre cada uno de los casos. El caso 1 murió, el caso 2 pudo nacer y el caso 3 pues tuvo también una muerte fetal. Pues vemos que el caso 1 tenía 4 gestaciones anteriores, bueno, junto con esta. El caso 2 era la primera y el caso 3 había tenido 6 gestaciones. Eh, en la edad podemos correlacionar que en el caso 1 y 3 eran mujeres mayores de 35 años, mujeres de alto riesgo pues de sufrir patologías en dichos embarazos. Y vemos el caso que fue el que sobrevivió, tenía 30 años, no estaba dentro de estas.
Y podemos ver que pues, el caso 1 tenía 32 semanas y 6 días, el caso 2 31 semanas y 2 días, y el caso 3 que estaba pues a término tenía 37 semanas y 1 día. El caso 1 fue un parto vaginal, el parto 2 por cesárea y el parto 3 o un parto vaginal. Siguiente diapositiva. Bueno, las 3 placentas pues revelaron hallazgos macroscópicos y microscópicos. Este fue el examen que ellos usaron. Aquí pues se notó rasgos característicos de lo que fue la placentitis por SARS-CoV-2, que fue que esto se presenta con una triada que es intervellositis y histocítica, fibrina perivellosa aumentada y también una necrosis trofoblástica de las vellosidades. Esto es una señal positiva de que existía o tuvo una infección de SARS-CoV-2 en el trofoblasto velloso. Y en dicha parenquima que pues aparecen las imágenes groseramente firme y moteado, que esto nos muestra pues rasgos de necrosis y de fibrina aumentada. Y pues en esto pues se incluyeron otros hallazgos, pero no son tan relevantes como estos 3. Bueno, con respecto a las pruebas del ARN que se hilaron en las biopsias obtenidas de los lados materno y fetal de la placenta, detectaron también y demostraron la existencia del SARS-CoV-2 tuvieron un alto rango de carga viral por este y cuando se aisló las muestras, se detectó en el plasma materno que se recolectó durante la hospitalización, se encontró pues una viremia asociada a la variante Delta del SARS-CoV-2 por encima del límite normal de lo que estaban pues en dicho momento. Siguiente diapositiva. Y bueno, finalizando ya con este artículo, pues las similitudes entre estos 3 casos presentados pues incluyen una infección por COVID-19, ambas, las 3 en el tercer trimestre de la gestación, que tuvieron junto una gravedad leve de la enfermedad de COVID-19, momento de resultado del embarazo dentro de los 14 días posteriores a dicho diagnóstico del COVID. El sexo neonatal fueron femeninos. El peso de la placenta pues fue mucho menor gracias a la necrosis para la edad gestacional pues que tenía cada una de estas. Y pues se logra demostrar que tuvieron afección los 3 neonatos al momento de hacer el parto y al momento del desarrollo que en algunos se tuvo que interrumpir debido a dicha infección. Siguiente. Bueno, muy buenas tardes. Siguiente. Yo les vengo a hablar sobre un artículo que se llama Puntaje de DACA obtenido en recién nacidos con sufrimiento fetal agudo en un hospital del Ministerio de Salud de La Valleque, Perú. Fue publicado por estos autores. Siguiente. Bueno, el objetivo como tal de este estudio fue determinar el nivel, obviamente, de puntuación del APGAR de recién nacido con diagnósticos de sufrimiento fetal agudo debido al parto en un hospital del Ministerio de Salud de Lambayeque, Perú, en el año 2016, y este artículo fue publicado en el año 2018. Siguiente. Bueno, como tal, antes de empezar, es importante mencionar que la atención de recién nacido obviamente tiene que ser lo más adecuado posible porque hay unos cambios fisiológicos a la que se va a exponer y obviamente a las complicaciones que puede dar el momento del parto. Obviamente que se va a presentar de manera súbita y debe ser rápido. Entonces, definimos como nosotros como ese sufrimiento fetal agudo, que es cuya patología que se instala durante el trabajo de parto y sigue siendo de evolución relativamente rápida, obviamente una perturbación metabólica compleja debido a una insuficiencia placentaria, obviamente esto conllevando una alteración de la homeostasis fetal y provocando obviamente problemas tisulares, incluso la muerte fetal. Y este sufrimiento fetal agudo se ha presentado en un 15% de las gestantes en trabajo de parto aproximadamente y es una de las principales causas de mortalidad neonatal. Bueno, este estudio como tal fue un estudio descriptivo de corte transversal y cuantitativo en el que se tuvieron las historias clínicas de aquellas gestantes en el año 2016, cuyo feto tenga como diagnóstico sufrimiento fetal agudo. Obviamente este iba a ser atendido por el personal de ginecología,
o que haya nacido por un parto eutóxico como por cesárea y que se hayan pues, he recolectado datos también desde la perspectiva de la ficha de los reportes de nacimiento, también para conocer puntajes de Apgar al minuto y a los 5 minutos. Entonces, ¿cuál es el score de Apgar? El score de Apgar, más que todo, es una de las herramientas más usadas para evaluar el recién nacido según la Academia Americana de Pediatría, y su utilidad va a radicar obviamente en el momento para tomar una acción rápida y si se requiere una reanimación neonatal. Esto obviamente, a pesar de otras herramientas que pueden ser útiles, el Apgar en comparación a otras es mucho más fácil de identificar por sus variables y poder aplicarla. Entonces, como tal, el scope de Apgar se ha clasificado según obviamente la International Classification of Disease, que define como asfixia moderada un Apgar al minuto menor o igual a 6, una asfixia severa menor o igual a 3 y una Apgar normal mayor o igual a 7 a 10. Siguiente. Entonces, como tal, se obtuvieron estos resultados. En la tabla 1 nosotros vemos que es el puntaje Apgar al minuto de los 5 minutos de recién nacido con diagnóstico de sufrimiento fetal agudo. Como tal, hubo una depresión en este estudio de más o menos 10 casos y el 99% de los neonatos tuvieron un Apgar como tal al minuto normal, y el Apgar a los 5 minutos fue el 0% de recién nacidos deprimidos. Entonces, en el estudio como tal que se encontró que el Apgar a los 5 minutos resultó el 6% con depresión de moderada a severa y un 94% de un Apgar normal. Y obviamente que si se compara el Apgar con la depresión al minuto y a los 5 minutos, ¿qué nos indicaría? Que hubo una recuperación rápida, ya que los 33 niños recién nacidos al minuto deprimidos se recuperaron a los 5 minutos. 20 y 26 de ellos se puede decir que probablemente fue oportuna la culminación del embarazo por parte del ginecólogo y la rápida, pues obviamente, intervención del neonatólogo. Como tal, esos son los dos recuadros que están acá. Siguiente. Bueno, entonces, que también tenemos que tener en cuenta, en la tercera tabla vemos que son las formas de diagnóstico más frecuentes tomadas en cuenta para el diagnóstico de sufrimiento fetal agudo en el hospital. Entonces, ¿qué es importante aquí mencionar? Que los resultados que se obtuvieron en cuanto al tiempo de diagnóstico de sufrimiento fetal agudo hacia la terminación del embarazo fue como que la mitad de partos con el diagnóstico de sufrimiento fetal agudo, que fueron resueltos en aproximadamente una hora. Obviamente el rango mínimo que se realizó fue de 22 minutos y el rango máximo de parto se dio más o menos en 11 horas, que fue como que el parto más largo que se encontró en este estudio. Entonces, también que es importante mencionar que los criterios diagnósticos, si son bien observados, nos pueden ayudar como que a actuar de forma correcta, pero también es importante poder nosotros evaluar el perfil biofísico fetal ecográfico. ¿Por qué razón? Porque tiene una alta sensibilidad para las patologías, obviamente para las patologías maternas y fetales, pero debido a la escasez de equipos adecuados en el hospital en el que se realizaron los estudios, no proporcionaron como unos datos tan verídicos de la verdadera incidencia que hubo del problema. Obviamente, por falta de estos datos, se incrementaron los índices de cesárea que no tenían una indicación como tal, por lo que conllevaron obviamente un incremento de mayor riesgo operatorio para la madre, intervenciones quirúrgicas innecesarias en las que el feto obviamente no estaban comprometidos, y obviamente esto era como mayor consumo económico para el hospital. ¿Fíjate? Entonces, como manera de conclusión, solamente hay que mencionar que para una óptima atención de las instituciones hospitalarias, estas deben encontrarse como tal en condiciones que cuenten con una disponibilidad de materiales, con una disponibilidad de equipos. ¿Para qué motivo? ¿Para qué razón? Para que ayuden al diagnóstico adecuado. Y obviamente en unos instrumentos para ser utilizados en el momento preciso. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juliana García Álvarez y ahora les voy a hablar sobre, siguiente. Bueno, les voy a hablar sobre un artículo que se le conoce como sufrimiento fetal periparto en mujeres diabéticas. Fue un estudio retrospectivo de casos y cortes. ¿Cuál es el principal objetivo de este artículo? Analizar las tasas de sufrimiento fetal durante el trabajo de parto en mujeres diabéticas, tanto tipo 1 como tipo 2, en comparación con mujeres en estado de control. Siguiente. Bueno, en cuanto a la introducción, debemos tener en cuenta que la diabetes mellitus como tal es un trastorno médico común, es muy común, caracterizado por una deficiencia absoluta o relativa de la insulina, lo que provoca un estado crónico de hiperglucemia.
Los datos sugieren que la mortalidad perinatal puede aumentar hasta 3 veces en mujeres con diabetes pregestacional en comparación con la población en general. Se planteó que como tal la hipótesis en que esta patología podría causar una hipoxia fetal, acidemia fetal, alteraciones en el metabolismo materno y fetal y que puede llevar a un sufrimiento fetal grave, conllevándolo a la muerte. Ya en cuanto a los métodos, como les mencioné anteriormente, este es un estudio retrospectivo de casos y cortes que se realizó en el Centro Médico de la Universidad de BU en un hospital que se le conoce atención terciaria en Ámsterdam. Este estudio se realizó entre el 2004 y el 2014. La población como tal del estudio incluyó 479 mujeres embarazadas con diabetes mellitus y sus bebés. Estas mujeres fueron emparejadas junto con un grupo de control que no son diabéticas, aproximadamente de 15.260 mujeres. Estas mujeres dieron a luz ahí en el hospital que les mencioné anteriormente y ya tienen a sus bebés y de acuerdo a los controles prenatales fue que se recopiló la información. ¿Cuáles fueron los datos a tener en cuenta? Trastornos hipertensivos, la edad, el estilo de vida, las características como tal durante el embarazo, la gravedad del embarazo al final, la nuliparidad, la edad gestacional al momento del parto, antecedentes obstétricos de cesárea o también como tal las indicaciones para estas cesáreas y el resultados neonatales. En los resultados neonatales se tuvo en cuenta lo que fue el Apgar, el pH de la arteria umbilical, admisiones a la unidad neonatal y también recuerden que se obtuvo como referencia en comparación con los grupos de control, que son mujeres que no tienen diabetes. Entonces, se documentó el número y tipo de parto en todas las mujeres clasificadas con diabetes y se comparó con el grupo de control y se analizaron más que todos los factores indicativos para que estas mujeres llegaran a necesitar una cesárea. En cuanto al sufrimiento fetal, fue diagnosticado por ginecólogos, residentes. ¿Y en qué se basó? En como tal los patrones en el cardiotocógrafo y las anomalías que en este presentaba, incluyendo también el pH del cuero cabelludo fetal menor al 7.20. Siguiente. Bueno, en cuanto a los resultados, aquí en el Centro Médico Universitario se evaluaron 117 mujeres de las cuales tenían diabetes tipo 1, 59 mujeres con diabetes tipo 2 y 303 que se registraron con diabetes gestacional entre el 2004 y febrero de 2014. Todo este tipo dependía, pues ya agarrando todos los tipos de diabetes, de las cuales 84 mujeres se sometieron a un parto por cesárea debido a una sospecha de sufrimiento fetal y se obtuvieron muestras de sangre en su cuero cabelludo, de las cuales 21 de esas mujeres tenían los bebés tenían el pH menor a 7.20. También se realizaron en las demás pacientes en la indicación de cesárea por sospecha de sufrimiento fetal, pero el pH ya tenía más que todo un pH mayor al 7.20%, pero tenía como tal interpretaciones en cuanto al cardiototógrafo de que este contaba con signos de sufrimiento fetal. También se evaluó que se encontraron tasas muy altas de ingreso a la unidad neonatal postcesárea, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 en comparación con el grupo de control. Ya en cuanto a la discusión, aquí se tuvo en cuenta varios factores. La prevalencia del sufrimiento fetal, que principalmente se debía al uso de al requerimiento de la cesárea, que por eso era que se realizaba en pacientes con diabetes tipo 1 en el 27.6%. En diabetes tipo 2, 24.1% en comparación con las pacientes que se encontraban en el grupo de control en un 11%. Mientras que en cuanto a las alteraciones del pH de la arteria umbilical menor al 7.20%, 7.20 en el pH, se encontraban de que el 36.5% de los lactantes presentaban alteraciones
sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1, en comparación con el grupo de control, que solamente la alteración estuvo en el 24%. Ya con el pH menor a 7.10 en bebés de pacientes con diabetes tipo 1, ya aumentaba un 12.5% en comparación con las de control en un 4.2%. Entonces, aquí todos los resultados confirmaron, pues mediante muchos análisis, múltiples análisis que se hicieron, es que como tal los principales factores de riesgo eran la edad, la paridad, las cesáreas previas, preeclampsia, tabaquismo, trastornos hipertensivos, macrosomía. Por esto, los resultados sugirieron que los bebés con pacientes con diabetes mellitus tipo 1 presentaban aún más riesgo durante el embarazo que con el resto de patologías diabéticas y con el resto de los controles. También se tuvo en cuenta la hemoglobina glucosilada. Entonces, pacientes con niveles altos de hemoglobina glucosilada y bajo de pH de la arteria umbilical, en pocas palabras, ¿qué se evalúa aquí? De que los pacientes con hemoglobina glucosilada mayor a 53 miliosmoles por mol eran 2.5 veces más probable que también tuvieran un pH disminuido, menor a 7.20. Pero también se evaluó de que los pacientes con niveles de hemoglobina glucosilada menores a 42 miliosmoles por mol sugirieron que tal vez sí podrían presentar alteraciones, pero como tenían un mejor control diabético, podían disminuir lo que era la asfixia neonatal. Se utilizaron muchos más como tal hallazgos que podrían conllevar a que este tipo de pacientes los bebés presentaran sufrimiento fetal. Entonces se encontró un estudio de Teramo, que encontró que las concentraciones de eritropoyetina fetal en bebés macrosómicos era elevada, los bebés de mamás de pacientes diabéticos, y fuera de eso que estaba asociado más que todo a hipoxia celular. Entonces, encontraron como base de que como tal la elevación de la eritropoyetina fetal podría conllevar a una alta relación a pacientes diabéticas y que los bebés sufrieran mucho más, tendrían más probabilidad de sufrir el sufrimiento fetal como tal. También se evaluaron otros estudios donde encontraron muchas funcionalidades anormales en estas pacientes diabéticas, más que todo en el sistema vascular fetoplacentario. Se dieron cuenta que hay un aumento en la permeabilidad, también hay un aumento como tal en la angiogénesis. Entonces, las placentas de las pacientes diabéticas a menudo cuentan con hipertrofias, con posibles alteraciones en los patrones de ramificación, áreas superficiales de vellosidades y en el cuales esas vellosidades están aumentadas muchísimo de tamaño. Siguiente. Bueno, en conclusión, se tuvo en cuenta de que las pacientes diabéticas tipo 1 y tipo 2 se asocian a mayor riesgo de sufrimiento fetal durante el parto. Entonces, por esa razón es que estas pacientes se debe indicar rápidamente el uso de la cesárea, porque las contracciones uterinas que estas generan durante el parto, el puje de la madre, genera más hipoxia en los bebés, más riesgo. Por eso es que está indicada la cesárea. Y también evaluar constantemente en los controles prenatales el pH de la arteria umbilical, también evaluarlo posparto y también tener en cuenta que estas cuentan con una mayor tasa de lo que son ingresos a la unidad neonatal. Muchas gracias. Bueno, ahora siguiendo con la revisión de artículos, mi nombre es Juliana Andrea González Jiménez y mi artículo tiene como nombre, siguiente diapositiva, el síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus, infección e inflamación placentaria que conduce a un sufrimiento fetal y falla multiorgánica neonatal en una mujer asintomática. Entonces, el presente artículo como tal
Fue escrito por la revista de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Pediátricas en el año 2021 y publicado por Oxford University Press en nombre de Journal of Pediatric Infection. Ahora bien, la infección por el coronavirus SARS-CoV-2 durante el embarazo se dice que no parece aumentar el riesgo de resultados graves para las madres, pero sí se ha asociado con un mayor riesgo de sufrimiento fetal como tal, aunque inicialmente no se entendió bien la posibilidad de transmisión del virus de madre a feto, pero ahora se han informado casos de transmisión vertical como tal. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora hablaremos sobre los métodos y los resultados. Bueno, en este estudio se utilizaron diversos métodos para poder detectar el virus con muestras de hisopos maternos, placentarios y neonatales mediante una PCR. También se examinaron muestras de sangre materna, de cordón umbilical y también neonatal para detectar así inmunoglobulinas contra el SARS-CoV-2. Entonces, el análisis de la placenta nos reveló la presencia de partículas del virus junto con inflamación y depósitos de fibrina que también afectaron la función de intercambio de gases entre el feto y la madre. Entonces, en esta tabla podemos ver todas las muestras de PCR recolectadas durante el parto, donde también tenemos incluidas las rebanadas de tejido placentario que se dieron y resultaron positivos para SARS-CoV-2, excepto la sangre del cordón umbilical, las heces y la leche materna. Entonces, durante un periodo de 11 días se repitió como tal el muestreo de PCR materna y siguieron siendo positivos para SARS-CoV-2. Siguiente diapositiva. Bueno, como tal, los resultados mostraron que las pruebas de PCR fueron positivas en diversas muestras maternas, pero negativas, como lo dije anteriormente, en leche materna, en heces y en muestras neonatales. Entonces se identificaron partículas de virus en la placenta y estas conclusiones se asociaron con una inflamación y un daño a las células placentarias como tal. Entonces, la infección placentaria por SARS-CoV-2 condujo a la formación de depósitos de fibrina que interfirieron con el intercambio de gases entre el feto. Entonces, cabe recalcar que existen 3 tipos de resultados que se dieron en este estudio. El primero es uno materno, el segundo es uno placentario y el último otro neonatal. Entonces, para los resultados maternos se tomó de evaluación a 30 mujeres. A una mujer de 30 años. Y en su primer embarazo, ella tenía obesidad, tenía diabetes gestacional y entonces tuvo que ser trasladada a un centro terciario cuando tenía ya de 31 semanas y 4 días de gestación, debido a la falta de movimientos fetales durante 2 días como tal. Luego de eso, ella había experimentado como malestar general, también manifestó dolores musculares e inclusive fiebre. Pero ella refería que mejoraban a los 3 días o mejoraron a los 3 días. Aunque ella no presentó como tal síntomas relacionados con el COVID-19, al llegar al centro perinatal, ella dijo que vivía con una persona que había dado positivo por COVID-19. Entonces, durante su evaluación se observaron signos graves de sufrimiento fetal en la cardiotocografía fetal. ¿Cómo qué se evidenció? Se evidenció la pérdida de desgastes de los latidos del corazón, desaceleraciones repetidas. Por lo tanto, como resultado se llevó a cabo pues una cesárea de emergencia para abordar la situación como tal de la paciente. Ya con respecto al análisis macroscópicos de la placenta, esta reveló características anómalas, incluida una estructura densa y rígida y también una disposición de trabéculas pálidas en un patrón de rojo en forma celosía. Entonces, esto concordaba también con los resultados histopatológicos que mostraron una deposición difusa de fibrina alrededor de las vellosidades placentarias, junto con también un daño generalizado a las células sintititrofoblastos. Entonces, se descubrió también un infiltrado inflamatorio en el tejido entre las vellosidades que consistía en los macrófagos M2 que eran identificados como una inmunohistoquímica para el
CD163 y también la CD68. También habían células citotóxicas como la CD8 y diversos tipos de linfocitos, también incluyendo los T auxiliares que son pues los CD4 y los linfocitos B activos. Pero como tal, no se encontraron células plasmáticas en la inmunotinción para el CD138, entonces no se detectaron signos de invasión en las vellosidades como tal. Y esta pues es la imagen de los resultados de la placenta. Aquí podemos observar que en la imagen A vemos la patología macroscópica de la placenta, vemos el corte de la placenta del caso que es anormal y muestra las trabéculas pálidas en una red similar a un enrejado como tal. También en comparación con el control, tiene un corte de placenta de la misma edad con apariencia normal. Ya en la imagen vemos o podemos observar una histopatología de la placenta, vemos fibrinas perivellosas, difusas y también un infiltrado inflamatorio intervelloso. Las células inflamatorias intervellosas van a tener como un aspecto monomorfonuclear en su mayor histotinción como tal. Bueno, el método o los medios de tinción fueron la hematoxilina y la iosina como tal. Además, los macrófagos tenían el fenotipo M2, como se muestra mediante la tinción de CD163. Ya para la imagen tipo C, ya vemos la infección por SARS-CoV-2 de la cintiotitrofoblastos. Y pues vemos anticuerpos específicos de la proteína del pico SARS-CoV-2 que se localiza en el citoplasma, ¿sí? Y vemos también una hibridación in sitio para el ARN del SARS-CoV-2. Y bueno, eso es lo que se aprecia más que todo en la imagen. Ahora bien, en el otro resultado, que fue los resultados del neonato, estos se basaron en presentar el caso de una recién nacida prematura que nació a las 31 semanas y 4 días de gestación. Tenía una puntuación del ALGAR baja, valores de 1.4 y 6 a los 1.5 o 10 minutos después del parto respectivamente. Y los resultados del análisis de sangre del cordón umbilical mostraron un pH bajo de 6.90 y un exceso de base negativo como de menos 19 milmol. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Esto nos está indicando que hay una acidosis en el recién nacido, entonces su peso al nacer fue de 1.880 gramos, lo que la colocaba en el percentil 75 para el peso al nacer. Entonces, debido a la falta de respiración espontánea y una frecuencia cardíaca que era indetectable al nacer, se inició obviamente el soporte vital neonatal. Dado que el bebé continuaba teniendo dificultades respiratorias y necesitaba una cantidad significativa de oxígeno, entonces se le practicó pues la intubación endotraqueal y se le conectó a un ventilador mecánico y se ingresó a la unidad de cuidados intensivos como tal. En la siguiente diapositiva. Bueno, ya en esta imagen es como una representación gráfica de una placenta sana en comparación con la fibrosis perivellosas y también la inflamación placentaria causada por la infección del coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo. Eso es pues, en conclusión de esa imagen. Pero entonces la discusión radica en que este caso presenta una situación en la que esa infección materna causada por el virus SARS-CoV-2 durante el tercer trimestre del embarazo se asoció con consecuencias muy adversas para el recién nacido, porque los resultados sugerían que la infección se desencadenó o sí, desató una respuesta inflamatoria en la placenta, lo que conllevó a una disfunción. Y es importante destacar que la madre afectada no presentó síntomas en el momento del parto, pero estaba en periodo post-infección. Entonces se demostró que la madre tenía una respuesta positiva al interferón tipo 1, lo que nos indicó una reacción antiviral robusta, a pesar de que hubo una ausencia de los signos clínicos que eran evidentes de infección por SARS-CoV-2 en ese momento. Entonces se plantea la hipótesis de que el daño inicial en la placenta debido al virus SARS-CoV-2 en etapas tempranas del embarazo podría resultar de la restricción del crecimiento fetal como tal.
Entonces, este caso subraya la necesidad de una mayor comprensión de los efectos potenciales de la infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo y cómo puede esto influir en la salud materna y neonatal, incluso en situaciones donde no se presentan síntomas clínicos evidentes. Siguiente diapositiva. Entonces, en resumen, en conclusión, ya estas evidencias como tal destacan la importancia de estar conscientes de los posibles resultados adversos para el feto y el neonato durante la pandemia del COVID-19, especialmente considerando que muchas mujeres embarazadas no pueden presentar síntomas, y eso sería lo peligroso de este caso. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Elian Andrés Lara Camaño y continuaré con la explicación de los artículos. Bueno, el siguiente artículo pues tiene como título Exposición materna a partículas finas y riesgo de sufrimiento fetal. Fue publicado el 14 de julio de noviembre de 2019 y fue escrito en se realizó en el Hospital The Women and the Children Medical of Healthcare Center en Wuhan, en la ciudad de Wuhan, en China. Bueno, tiene como introducción, pues como bien sabemos, el sufrimiento fetal también es denominado estado fetal no tranquilizador por las recomendaciones del Comité de Obstetricia y Ginecología, el AGOP. Se definió también como una condición fisiopatológica en la que el feto sufría de suministro insuficiente de oxígeno. Es bien sabido que es muy importante una adecuada oxigenación fetal para que éste lleve durante toda su gestación un correcto desarrollo. Sin embargo, cuando este suministro de oxígeno es deficiente, empieza una cascada metabólica en donde lleva a la hipoxia y lleva a la acidosis metabólica del feto. Por lo tanto, el sufrimiento fetal puede convertirse en asfixia intraparto y acidosis metabólica, lo que tiene como consecuencias el aumento del riesgo de las complicaciones en el sistema nervioso central, en el sistema cardiovascular, en el sistema respiratorio y el sistema renal del feto y los recién nacidos. Entonces, es muy importante considerar que cuando entra en un estado de hipoxemia durante todo su desarrollo y su gestación, va a generar complicaciones posteriores tanto en la salud del feto como en la salud de la gestante. Y esto obviamente va a agravar la condición clínica de ambos, lo que puede llevar a una muerte perinatal. En cuanto a los materiales y métodos que se utilizaron en este artículo de investigación, pues se extrajeron la población de un estudio de corte de nacimientos en un curso en Wuhan, China, que se llevó a cabo en el Centro Médico y Salud para las Mujeres y Niños de Wuhan, con el objetivo de explorar el impacto de los factores ambientales en la salud infantil de las mujeres gestantes. Por lo tanto, las mujeres embarazadas fueron reclutadas en esta cohorte de nacimiento cuando se cumplieron los siguientes criterios. Entonces, los criterios de inclusión para este artículo fueron que residían en esta ciudad de Wuhan y no se mudaran de la ciudad en el futuro previsible. Segundo, que se planee dar a luz en el hospital del estudio. Tercero, poder hablar y leer chino para poder determinar el cuestionario. Cuarto, que sean mujeres con embarazo único. Quinto, ofrecerse como voluntario para participar en esta corte de nacimiento y ofrecer su consentimiento informado por escrito. Entonces, los criterios de selección de la población para este estudio, para los participantes que obviamente que residen en esta área y en esta zona, ya que en esta zona se presentaba un aumento de la polución de factores ambientales en cuanto a la salud de las gestantes. Por lo tanto, querían medir qué implicación tenían este tipo de factores ambientales en la polución que se estaba presentando en el desarrollo intrauterino, y de los cuales este estudio se llevó a cabo de 2013 a 2015. Inicialmente se incluyeron en este estudio 7.953 parejas con madre e hijo. Luego, para que los resultados sean un poco más representativos, se excluyeron a 44 mujeres que tenían antecedentes de tabaquismo activo antes o durante el embarazo, 53 mujeres con bebés con defectos de nacimiento,
4 mujeres con enfermedades cardíacas y 17 mujeres con comorbilidades variables. Además de esto, al final quedaron 7.835 parejas, de las cuales se utilizó para evaluar este estudio. Bueno, en cuanto a la primera tabla, pues en la población de estudio, la principal, 558, es decir, el 7.1% de las gestantes se complicaron con sufrimiento fetal. Es decir, que el 7.1% de estas pacientes manifestó una complicación intraparto durante su desarrollo gestacional. Entonces, las proporciones de las mujeres menores a 25, 29 y mayores a 29 años fueron de 11.1%. Es decir, que la comparación de este 7.1 con este 11.1% con respecto a la manifestación de sufrimiento fetal fue bastante evidente en la población que va de 25 a 29 años aproximadamente. Entonces, la mayoría de las mujeres nunca dieron a luz antes de llegar a término. O sea, el 84.8% de estas mujeres lograron llegar a término independientemente de la complicación intrauterina, es decir, el sufrimiento fetal que estaban presentando en este caso. Además de esto, tuvieron un embarazo normal, es decir, estas mujeres ninguna presentó ningún tipo de complicación durante el embarazo. Además de esto, más de la mitad de las mujeres tenían ingresos familiares superiores a 50.000 yuanes, lo que equivale a $5.000 aproximadamente. Solo el 2.6% de estas mujeres desarrollaron trastornos hipertensivos durante el embarazo y el 7.3% de las mujeres desarrollaron diabetes mellitus gestacional en la población de estudio. Estas dos complicaciones durante el parto que se les presentó a las mujeres fueron bastante importantes para agravar la condición clínica que estaban presentando. Es decir, estas mujeres que presentaban tanto hipertensión durante el embarazo y diabetes gestacional complicaron aún más el diagnóstico clínico de estos pacientes que estaban sufriendo, que estaban, en este caso, teniendo un sufrimiento fetal o un estado fetal no beneficiente. Entonces, de estas mujeres, el 2% presentaron placenta previa, el 1.4% de estas lactantes presentaban una posición anormal durante el embarazo y el 0.1% por ciento de las mujeres presentaron placenta previa. Bueno, en cuanto a la segunda tabla, que evalúa los niveles de esta polución durante el embarazo con trimestres específicos durante el estudio, pues los parámetros que se utilizaron en este caso fueron que, el primero, que todos los participantes durante el embarazo del primer trimestre, el segundo, los lactantes nacidos en épocas frías, y obviamente estaban incluidos tanto primero, segundo y tercer trimestre, y las lactantes nacidos en estaciones cálidas, es decir, primer, segundo y tercer trimestre durante este tipo de gestaciones. Entonces, los niveles promedios durante el embarazo, durante todo el estado, ¿por qué se utilizaron estas estaciones en específica? Porque en estas estaciones en específica era donde se presentaba la mayor cantidad de polución y querían medir el impacto que tenían estas mayores concentraciones en la polución sobre el sufrimiento fetal. Por lo tanto, entre todos los participantes, la mediana fue de 2.5 durante el embarazo en el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Las pacientes entonces encontraron lo siguiente: de 74, 78, 76 a 69 microgramos por metro cúbico de polución en este tipo de pacientes que estaban durante este periodo de gestación. Entonces, respectivamente a esto, es interesante también cuando se estratifica el nacimiento de estos pacientes por temporada, porque ya durante la temporada de periodos fríos se encontró un aumento de la polución y por lo tanto un aumento en las concentraciones por microgramo de estas pacientes que estaban desarrollando esta patología. Entonces, en esta época se logró estimar durante el primer trimestre, que fue el trimestre en que se encontraban más afectadas estas pacientes, 110 microgramos por metro cúbico hasta unas concentraciones aproximadas
de 85 microgramos por metro cúbico hasta el tercer trimestre. En cuanto a los resultados de la tabla número 3, esta tabla 3 muestra las asociaciones entre la exposición de esta polución por 10 microgramos en todo el embarazo y los trimestres específicos con riesgo de sufrimiento fetal en todos los participantes y los grupos estratificados por nacimiento en estación. Entonces, por cada incremento de 10 microgramos por metro cúbico de los niveles maternos de PM2.1 durante todo el embarazo, hubo un aumento del 23% en el riesgo de sufrimiento fetal entre todos los participantes lactantes que estaban obviamente durante la gestación. Entonces, en las estaciones en donde se identificó un incremento de estos 10 microgramos por metro cúbico fue en la estación cálida. Ahí fue donde se registró un aumento en estos niveles. Bueno, a manera de conclusión, pues este estudio sugirió que la exposición a PM2.5 durante todo el embarazo, que era el factor que se estaba identificando en este caso de la polución que estaba manifestando esta ciudad durante este periodo, mostró asociaciones significativas con el aumento del riesgo de sufrimiento fetal y fue sobre todo más evidente en el segundo trimestre. Los análisis que se utilizaron aquí, estratificados, para que mostraban la asociación, no solamente fue significativamente un encuentro bastante anormal de esta exposición a PM2, sino que también generó un aumento en la tasa de complicaciones tasa de complicaciones maternas, en las cuales se encontró la asociación también en un incremento de hipertensión gestacional y diabetes gestacional en este tipo de pacientes que sufrieron exposición a PM2.5. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es María Isabel Martínez Salgado y el día de hoy voy a hablar sobre un artículo que se llama, siguiente porfa, determinación del pH del lactato mediante una microtoma sanguínea de la calota para control de la hipoxia fetal intraparto. Siguiente porfa. Bueno, primeramente vamos a hablar sobre el antecedente y el objetivo de este artículo, y es que ellos nos hablan que el bienestar fetal durante el parto es bastante crucial en todo el ámbito que tiene que ver con el proceso, con la obstetricia. Que el registro cardiotocográfico es una técnica bastante común, pero que su alta tasa de falsos positivos ha llevado a ese desarrollo de métodos más precisos. Como por ejemplo la monitorización bioquímica, específicamente lo que es en el análisis de sangre fetal para pH, ha surgido actualmente como un enfoque más confiable para evaluar esa hipoxia intraparto, y pues ese estudio lo están respaldando sociedades científicas a nivel mundial. También el estudio nos comenta que el metabolismo anaeróbico en la fisiología fetal puede pues generar iones de hidrógeno y lactato que reducen ese pH y producen o señalan específicamente la hipoxia. Hablando de antecedentes, en el año 1962 se sugirió un estudio de ese pH en la sangre fetal que lo determinaba como un indicador para la hipoxia, pero en ese momento la técnica no tenía como tal buenas referencias o no tenía sustentos propios, entonces habían esas limitaciones para comprobarlo. Ya en 1970 se introdujo lo que es la medición del lactato para mejorar esa precisión y esa tasa de fallos, y estudios recientes actualmente ya comparan esa predicción de la hipoxia con el lactato y del pH, donde ya señalan esas ventajas como la menor cantidad de sangre necesaria y la menor probabilidad de contaminación. Principalmente el objetivo del trabajo era mejorar la comprensión de los factores relacionados con los resultados adversos perinatales intraparto y evaluar la eficacia del lactato en la predicción de hipoxia en comparación con el pH en muestras de sangre fetal, con miras a contribuir a tratamientos de riesgo para el bienestar fetal durante el parto. Dentro de sus metodologías y materiales y métodos, tenían que este estudio se realizó en mujeres embarazadas a término en un hospital de Sevilla, España,
entre febrero y octubre del 2019, donde se buscaba evaluar ese bienestar fetal en situaciones de un monitoreo no tranquilizador persistente o de un sufrimiento fetal agudo con meconio en el líquido amniótico, y esto se realizó mediante análisis sanguíneos de la arteria umbilical al momento del nacimiento del bebé. Siguiente, por favor. Bueno, este estudio lo hicieron en base a unos procedimientos donde se utilizó el kit pH Rocket Fetal Blood del Sampling Kit, que lo que hace es como tal extraer esas muestras de sangre capilar y las evalúa para determinar el bienestar fetal en los casos indicados, o sea, en los casos indicados, por ejemplo, un registro cardiotográfico no tranquilizador que persiste a pesar de medidas conservadoras durante más de 30 minutos. Esto lo dice textualmente el artículo. También otra indicación viene siendo ese registro cardiotocográfico no tranquilizador más meconio intraparto. Esas son las indicaciones para tomar esa muestra sanguínea del microtoma fetal. En cuanto al procedimiento, este procedimiento se realizó en la sala de partos con la paciente en posición de litotomía. Después de la exploración vaginal, que se le hiciera su respectiva limpieza con clorhexidina al 2%, se le extrajo la sangre de esa calota fetal usando una lanceta y se le colocó un tubo sin heparina, se le aplicó la hemostasia y las muestras se analizaron con un analizador de gases, que ahora mismo no recuerdo el nombre porque son como unas letricas A, B, L y unos números. Total es que después de ese parto se le analizó la muestra de sangre de la arteria umbilical antes de que se diera el proceso de alumbramiento, y los valores normales de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que se conoce como la SEGO, fueron los que se utilizaron como referencia, que son los que vemos en la imagen. Uno, a la izquierda, el que está en rojito, son los valores gasométricos de la SEGO, pero para muestras sanguíneas con microtoma de la calota fetal, donde nos derivan pH, lactato, PO2 y PCO2. Y los que están en verdecito vienen siendo los valores aceptados por la SEGO, gasométricos normales, para muestras sanguíneas ya directamente de la arteria umbilical. También nos lo dividen con pH, lactato, PO2, PCO2 y los excesos de bases que haya en ellos. En este estudio se analizaron múltiples variables relacionadas con el embarazo y el bienestar fetal, donde incluían tanto la edad materna como el índice de masa corporal, la paridad de la mamita, sus comorbilidades, cuántas semanas de gestación tenía, las duraciones o su duración y el tipo de parto, entre múltiples otras características, pero estas eran como las más principales. También pues se evaluaron aspectos que tenían que ver directamente con el recién nacido, donde aplicaba ya su peso al nacer, esas puntuaciones del APGAR que tenía y si tenía o no o qué tipo de necesidades tenía neonatales. También las muestras de sangre se analizaron para lo que les había comentado, que salen acá en las gráficas, que vienen siendo la pH, lactato, PO2, PCO2 y los excesos de bases, que eso fue lo que se analizó primordialmente. En cuanto a, siguiente porfa, en cuanto a los resultados, se realizaron un total de 118 evaluaciones donde se excluyeron esas muestras que no tuvieron un resultado muy satisfactorio o las que fueron tomadas con más de una hora antes de la muestra de la calota y de la arteria umbilical. Finalmente, después de hacer estas exclusiones, quedaron o se analizaron apenas 99 correspondientes a 81 embarazadas, y la edad promedio de estas pacientes fue de 31.76 años y la media de las semanas de embarazo fue de 39.6 semanas. El 66%, que es lo que vemos en las imágenes, el 66% eran nulíparas y el 17% habían tenido cesáreas previas y el otro 17% habían tenido partos anteriores. Y también nos comentan que el índice de masa corporal, como se ve en la tablita, promedio fue el de 30.73. Siguiente, por favor. Para que me entiendan mejor o para que entiendan mejor el estudio del artículo, ellos nos traen esta tablita para que nosotros mejoremos la comprensión de esos resultados obtenidos, y este algoritmo representa el diagrama de la toma de decisiones en relación con ese reporte del pH del cuero cabelludo. Entonces nos plantean que hay un pH de la calota fetal
donde nos dan 3 valores. El que está en rojito viene siendo menor a 7.20, que viene ya determinando un estado patológico. El amarillito, que es el que está en el medio, de 7.21 a 7.24, se considera como prepatológico, y el normal, que viene siendo el verdecito de la derecha, mayor a 7.25. Entonces, cada uno nos da unas indicaciones. Por ejemplo, el patológico nos dice que debemos hacer una extracción fetal por la vía más rápida. El prepatológico se tiene que repetir ese pH en 30 minutos, donde no haya alteraciones. Y el verdecito se debe dejar la continuación del trabajo de parto normal. Además de esto, ellos nos comentan que se realizó en promedio 1.22 determinaciones de sacalota fetal por paciente, y las principales indicaciones de las muestras fueron desaceleraciones variables, que tenían un 35%, también tenían registros cardiotocográficos no tranquilizadores, que fueron un 28%, taquicardia fetal sostenida un 11%, y la presencia de meconio en un 8%. Hablando de porcentajes, en un 21% de esos casos no se encontró una indicación como tal, como las que les mencioné anteriormente. Y en cuanto a la finalización del parto, el 79% de las pacientes requirió una intervención debido a esas preocupaciones que tenían los médicos sobre el bienestar fetal. Y la vía de finalización del parto más común ya fue por medio de instrumentación mediante ventosa en un 34%, y la otra fue seguida de cesárea en un 31%. Siguiente, por favor. Bueno, en relación con las determinaciones de la calota fetal, ellos nos traen esta grafiquita donde los resultados que nos muestran nos dice que el 13.13% de los pH fueron patológicos, que el 12.12% estuvieron en rango prepatológico y el 74.74% fueron normales. En cuanto al lactato, el 12.12% fue patológico, el 10.10% fue prepatológico y el 77.77% fue normal. También nos comenta que se encontró esa relación del 76.6% entre el pH y el lactato. Siguiente, porfa. Bueno, también ellos nos traen esta gráfica acá donde nos dicen que, o nos hablan de ese estado del recién nacido, y nos muestran puntuaciones donde ninguno presentó un Apgar inferior a los 8, de los 8 a los 5 y 10 minutos a los 8 dentro de los 5 y 10 minutos de nacido. También hubo ingresos a la unidad de neonatología, donde 2 de esos pacienticos, debido a pH bajo, que fue, como les mencioné anteriormente, en el algoritmo que nos arroja el estudio, fue menor a 7.10 de pH y valores de lactato anormales. También otros 2 recién nacidos ingresaron con problemas respiratorios y valores de lactato anómalos, y no se reportaron complicaciones relacionadas con la extracción de la muestra de la calota fetal. No se observó tampoco una correlación al dividir esos datos de las categorías patológicas, prepatológicas y normales, que también, vuelvo y repito, del algoritmo que les presenté. En la actualidad, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia considera que la microtoma de sangre fetal del cuero cabelludo como la prueba preferida para evaluar ese bienestar fetal intraparto, y esta recomendación realmente la respaldan múltiples asociaciones científicas a nivel mundial, como se los había mencionado en la introducción o en los antecedentes. Que otras pruebas que también se pueden utilizar para el cribado sí son buenas, pero tienen altos falsos positivos, y que pues es esencial para nosotros aplicar esa microtoma de sangre fetal en un contexto más clínico, y que sea en situaciones donde tengamos una duda sobre el bienestar del petico, el bienestar fetal. Que en la práctica clínica se empleó la prueba principalmente en casos donde ya habían, no sé, desaceleraciones variables, donde habían registros cardiotocográficos no tranquilizadores, donde la muestra donde se demostraba que ese uso era apropiado hacerlo, el uso, o sea, aplicar la prueba era apropiado hacerlo. Y pues ya como conclusión de los resultados del estudio, ellos dicen que demostraron un buen manejo obstétrico, ya que todos los recién nacidos con un registro cardiotocográfico no tranquilizador obtuvieron las puntuaciones de Apgar que les dije, que fueron superiores a 8 en los primeros 10 minutos.
Además, solo de esos bebés presentaron insuficiencia respiratoria, la cual no necesitó de intervenciones invasivas, que fue lo que les comenté. Los bebecitos que sufrieron complicaciones, ellos no necesitaron intervenciones más allá graves. Se reportó también que la probabilidad de hipoxia en estos casos fue de 4.54% y tampoco hubo un valor de pH en cuero cabelludo fetal que estuvo en un rango ya que le indujera parálisis fetal, que lógicamente tiene que ser mucho menor de ese 7.20, que viene siendo lo patológico, o incluso mucho menor que ese 7.10, sino ya menor de 7, por ejemplo, para que se le induzca esa parálisis cerebral. También nos mencionaron que la prueba ayudaba a evitar esa prolongación innecesaria de las etapas de dilatación o de expulsión en casos de esa hipoxia incipiente que presentaban. Además, el 21% de los casos no necesitó que se les realizara la prueba al finalizar el trabajo de parto, y eso lógicamente pues disminuyó esa intervención y pues al disminuir esa intervención lógicamente disminuye los gastos en el sistema de salud. También comentaron que había una alta concentración de lactato en la sangre fetal del cuero cabelludo y que esto nos podría indicar una hipoxia intraparto temprana. Y aunque algunas observaciones pues, del estudio sugieren que el lactato podría ser un marcador más temprano que el pH para evaluar ese bienestar fetal, los estudios no respaldaban al 100% esa idea, aunque sí la avalaban un poco. También dijeron que en el 28% de los recién nacidos con un pH patológico en la arteria umbilical tenían niveles elevados de lactato en la muestra de la calota fetal. Además, el 50% de esos recién nacidos con niveles altos de lactato en la calota fetal tenían valores normales de ese pH en la arteria umbilical después del parto. ¿Qué nos sugiere esto para que ustedes me entiendan? Sugiere que el lactato podría exagerar esa hipoxia fetal, diferente a otros estudios en los que pues, ha demostrado lo contrario. Y que en este estudio la medición del lactato fue superior a 4.8 milimoles por litro y que tenía un valor predictivo negativo del 100% para predecir ese pH menor de 7 en la arteria umbilical en los partos a término. Ya para ir finiquitando un poco, el estudio pues muestra básicamente que las mediciones del pH y del lactato en muestras de sangre de la calota fetal tienen baja sensibilidad y valor predictivo positivo bastante limitado, pero que tienen esa alta especificidad y valor predictivo negativo sólido. Siguiente, por favor. Bueno, ya para concluir, en la actualidad, aunque el pH a través de la microtoma fetal es la referencia para evaluar ese bienestar fetal intraparto, debemos aplicarlo contextualmente, por así decirlo, y no aislado, donde se detecten esos signos tempranos de pérdida de bienestar que sean guiados por el especialista en obstetricia de la manera más adecuada. Y el estudio concluye que aquí no se halló una relación significativa entre esos valores de lactato y de pH en la microtoma fetal, que ambos tienen esa alta especificidad y valor predictivo negativo y que son bastante confirmatorios cuando se van a realizar como pruebas de cribado. Y pues que la interpretación, o sea, nosotros debemos realizar una interpretación bastante cuidadosa del lactato, porque esto es muy crucial, ya que si este pues nos puede exagerar la hipoxia fetal y lógicamente darnos un desenlace no adecuado para el feto. Bueno, esta fue mi presentación del artículo. Quiero dar por finalizado esta charla de revisión de artículos. Queremos agradecerles a todos los exponentes y a nuestro tutor Félix Canencia, quien nos ayudó a esta exposición investigativa. Muchas gracias.